Acompáñenme a leer los versículos 5 al 7 y oremos juntos. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Señor, venimos delante de ti, Señor, con el anhelo, el deseo, Señor, de que una vez más tu palabra, Señor, cumple el propósito para la cual tú lo dejaste en nuestras manos. Señor, trae un redarguir, trae reprensión, trae consuelo, trae enseñanza, por favor, Señor. Que tu palabra nos instruya en esta mañana, que tu palabra nos alimente, nos nutra, Señor. Pero que sobre todas las cosas al final podamos salir de aquí dando gloria a ti, Señor, nuestro Señor Jesús, porque eres tú nuestro todo, Señor. Por favor, obra tú en esta mañana aquí entre nosotros. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, empecemos. Dice, haced morir pues. Ok, estudiantes de la Biblia, cuando dice pues es necesario tener que ir atrás. ¿De qué está hablando? Cuando habla haced morir pues. Es una conclusión entonces, pero es una conclusión ¿de qué? De unas declaraciones que él ha hecho en los versículos anteriores, cuando dice de manera condicional, si habéis muerto con Cristo. Y ahí en el versículo 1, el 3 dice, si habéis pues resucitado. Entonces, si yo he muerto a mi antigua naturaleza y si ahora he resucitado con Cristo, entonces lo que se espera de mí es esto, que yo haga morir las obras de la carne que va a describirnos más adelante. Entonces la primera pregunta de la que tenemos que salir es, bueno, ¿realmente ha pasado eso? ¿He yo nacido de nuevo? ¿He dejado yo atrás mi antigua vida, mi antiguo ser, mi carne? ¿Eso ha quedado atrás y he realmente renacido en Cristo Jesús? Porque si eso ha sucedido, pues entonces la consecuencia debería ser que llegáramos a tomar decisiones como esta. Haced morir pues lo terrenal en nosotros. Esa debería ser la conclusión para todos nosotros. Si hemos nacido de nuevo, pues esa debería ser nuestro proceder. La palabra hacer morir, o esa frase que aparece ahí, hacer morir, literalmente significa matar. En algunas traducciones lo ponen mortificar, que a mí me pareció esa palabra como, wow, mortificar. Suena la idea como de torturar, suena la idea como de llevar con mucho dolor algo hacia la muerte. Y bueno, eso es lo que significa. Hacer morir, matar, eso es lo que significa. Y es muy interesante porque la palabra está escrita ahí de una manera en que dice que es una decisión nuestra. O sea, Pablo ahí le está escribiendo al creyente y le está diciendo, mira, si tú has nacido de nuevo, entonces es tu decisión matar estas cosas que aparecen ahí. Una palabra muy fuerte, matar, ¿verdad? Habla acerca de unas decisiones radicales, hacer morir. Um, Una de las metáforas o las imágenes que Pablo ha estado usando en esta carta y lo hace también en Gálatas, por ejemplo, es acerca de que nosotros hemos muerto y que estamos crucificados juntamente con Él. Para nosotros a veces es difícil entender un poquito esta imagen porque no estamos muy familiarizados con la idea de la crucifixión, ¿verdad? Para nosotros la crucifixión la vemos de una manera muy alejada, muy aislada. No tenemos esa clase de prácticas en nuestro mundo, o por lo menos no en nuestro hemisferio. Entonces por eso nos parece algo como alejado, porque la idea de hacer morir algo que ya está muerto suena extraño, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer morir algo que ya murió? ¿Verdad? Porque él dice, si ya habéis muerto, hacer morir. ¿Cómo se puede matar algo que ya está muerto, verdad? Ayer hablamos acerca de que el diablo no patea al caballo que está muerto, ¿verdad? ¿Por qué voy a hacer morir algo que ya murió? Pero tenemos que tener en cuenta la metáfora, esa imagen que Pablo ha estado mostrando acerca de estar juntamente crucificado con Cristo. En esa época, cuando una persona era condenada a la crucifixión, desde el momento en que era condenado a la crucifixión se le consideraba muerto ya. O sea, ya está muerto. ¿Por qué? Porque una vez que tú estabas condenado a crucifixión, el proceso empezaba y lo único que iba a terminar, en lo único que podía terminar ese proceso era en la muerte. Entonces eras declarado muerto desde el momento que eras condenado a muerte. Cuando una persona ya estaba colgada en una cruz y pasaba varios días muriendo, ya era considerada una persona que estaba muerta.
Y esa es la imagen que Pablo nos está pintando a nosotros aquí. O sea, cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, entonces estamos juntamente con Cristo crucificados, ¿verdad? Y esa vieja naturaleza entonces ha entrado en un proceso de muerte. Y es un proceso que debe ser, es largo y es doloroso, ¿verdad? Pero lo único que puede resultar al final de ese proceso es nuestra muerte a nuestro antiguo ser, a nuestro viejo hombre. Entonces lo que aquí Pablo está usando es más la palabra de mortificar. Y podemos imaginarnos tal vez de una manera muy grotesca, muy fuerte la idea de nuestra carne, nuestro ego, nuestra voluntad lejana al Señor crucificada en esa cruz, y mientras muere la decisión de un hijo de Dios es mortificar a ese viejo hombre que muera. Y esto tiene mucho que ver con esa discusión de la que hablábamos. Carlos nos hablaba acerca de esto ayer y William nos lo recordaba en esta mañana, acerca de ese problema que tenían los colosenses con estas nuevas doctrinas heréticas, gnósticas que habían ahí, que intentaban separar al hombre en ese dualismo de la carne y el espíritu, ¿verdad? Y la discusión acerca de Cristo Jesús. Ellos mismos tenían esa discusión acerca de que si Cristo realmente había sido 100% Dios, 100% hombre, como nosotros lo sabemos hoy, ¿verdad? Entonces, miren lo que Pablo va a hacer. Empieza diciéndonos, hagan morir entonces, dice ahí, lo terrenal en vosotros. Muy interesante. Pablo, recuerden el contexto, está usando unas frases muy interesantes cuando dice lo terrenal. La forma más certera de traducir eso es decir, los miembros que están en la tierra. Esa es la forma más correcta de traducir eso que está ahí. Entonces recuerden, muchos gnósticos hablaban acerca de que no había problema si tú pecabas con tu cuerpo, si espiritualmente estabas bien con Dios, o algunos pensaban, no, si tú usas tu cuerpo para cosas que traigan placer corporal, entonces ya contaminaste tu espíritu también, y había toda esa discusión. Entonces Pablo está escogiendo muy bien estas palabras y dice, hagan morir todo aquello que está en contacto con lo terrenal. Entonces él dice, sí, hay pecado en este mundo y hay pecado en esta tierra y es verdad, y afecta a nuestro cuerpo y eso tiene que morir. Pero como les decía, eso suena fuerte y radical, muy determinante, matar. Noten ustedes, es una orden y no dice, Pablo, hermanos, traten de controlar lo terrenal. No dice, traten de suprimir lo terrenal, ¿no? Un grave error que cometemos nosotros. Yo puedo controlar esto. No trates de controlar nada, no trates de suprimir nada, mátalo. Y es una orden. Tú mátalo. Yo muchas veces me he encontrado en la posición de decirle, Señor Jesús, por favor, Señor, mata esta carne que hay en mí. Y el Señor me dice, no, tú mátala, porque la orden es para ti. Tú tienes que ponerla ahí, tú tienes que llevarla a morir. Eres tú el que tienes que tomar esa decisión. Tú mátala. Pero suena muy fuerte esto. Pero no es un eco de lo que nuestro Señor Jesucristo también enseñó en el Sermón del Monte. ¿Se acuerdan el Señor en el Sermón del Monte, Mateo 5? ¿Qué nos dice Él? Dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, ¿verdad? ¿Y qué pasa si tu mano derecha es ocasión de caer? Córtala y échala de ti. Todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo no estaba literalmente hablando acerca de la idea de mutilarse, pero la imagen es bastante clara. Hay que tomar decisiones radicales. Es necesario que nosotros, ahora que hemos renacido a una nueva naturaleza, tomemos la decisión de matar, hacer morir. ¿Hacer morir qué? Vamos a ver. ¿Qué es lo que debemos hacer morir? Dice ahí, verso 5, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Ok? Pues está haciendo una mención de una serie de cosas que surgen de la naturaleza carnal del hombre. Noten ustedes que él hace énfasis ahí en pecados que tienen que ver con la sensualidad, con el placer corporal, ¿verdad? Hace énfasis en eso cuando habla de fornicación, de impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Ese es el énfasis ahí de Pablo. Tenemos que hacer morir todas aquellas cosas que apelan a nuestro encuentro, a nuestra búsqueda de satisfacción, de sensualidad, de satisfacción del placer corporal. Es lo que él está diciendo ahí. Pero ojo, no estoy diciendo con esto, y claramente Pablo no está hablando acerca de que, por ejemplo, la sexualidad en sí sea algo erróneo. No, aquí está hablando acerca de aquellas cosas que surgen con la idea de satisfacer un anhelo carnal que es de la avaricia, y ahorita vamos a hablar acerca de eso un poquito más.
La palabra fornicación. La palabra fornicación, yo creo que muchos de ustedes la conocen en el griego, es la palabra porneia, ¿verdad? Porneia. Y la palabra se usaba para referirse a una mujer que era prostituta también. Se le usaba para la misma cosa. Pero es muy interesante. La palabra porneia es la misma palabra de la que nosotros obtenemos una palabra que es tremendamente popular en nuestra época y es un cáncer de nuestra sociedad, que es la pornografía. Pornografía literalmente se refiere a una porneia gráfica, es decir, es fornicación gráfica, es lo que significa la palabra literalmente. Es un cáncer de nuestra sociedad moderna y tristemente dentro de la iglesia también. La palabra pureza que aparece ahí literalmente se refiere a la idea de una suciedad moral que no te permite acercarte a Dios, ¿no? Haciendo énfasis en que eso es lo que creían los judíos antes, ¿verdad? Cuando estabas impuro o sucio no podías acercarte al templo para presentar sacrificios. La idea es, aléjate de aquellas cosas que estorban tu comunión con Dios. En Efesios 5:3, que es nuestra carta paralela a Colosenses, él dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Pasiones desordenadas, la palabra pasión desordenada ahí, en el contexto, Pablo la usa para hablar acerca de lujuria, ¿verdad? Malos deseos, la palabra malos deseos se refiere a la idea de tener un deseo egoísta. Y en el contexto claramente se está refiriendo a la idea de satisfacer una ambición personal en el área de la sensualidad. Y después habla acerca de la avaricia. Y una vez más, en el contexto no estamos hablando de avaricia de querer tener más dinero, estamos hablando acerca de la avaricia de querer tener más que satisfaga esa necesidad, entre comillas, o esta ansiedad de satisfacción sensual o sexual. Eso es lo que está haciendo el énfasis Pablo ahí. Y saben que cuando llegué a este punto, cuando estaba estudiando, me pasó algo muy interesante. Yo le decía, Señor, pero yo siento que estoy preparando esto y voy a estar compartiéndolo con un montón de pastores que ya saben todo esto. O sea, ellos ya estudiaron eso, seguramente lo han enseñado en sus iglesias y ellos saben estas palabras griegas. Aquí nadie está, como se dice en buen colombiano, no estoy descrestando a nadie. O sea, todo el mundo sabe aquí qué es la palabra griega y toda la cosa. Y llegué a ese punto de, Señor, o sea, siento como que voy a estar simplemente repitiendo algo que todos ya sabemos, ¿verdad? Pero una vez más el Señor hablaba a mi corazón en ese punto y me decía, bueno, Luis, es muy probable que sepan, es muy probable que tú sepas estas cosas, pero el problema es, lo están viviendo. ¡Wow! Y eso me golpeó, ¿verdad? Porque esto es algo que nos ataca constantemente a todos nosotros que están aquí. Se han hecho encuestas, en el 2017 se hizo una encuesta en los Estados Unidos en un grupo de iglesias y el 60% de los pastores que se atrevieron a responder la encuesta reconocían que habían tenido acceso a pornografía en el último año. Y decía, wow, estamos hablando del 60% de los que aceptaron revisar la encuesta. Eso es una tragedia, no sé si a ustedes les parece, es una tragedia. Si estamos hablando de que ese es el 60% de los pastores, pues ¿qué más podemos esperar? Seguramente la iglesia está igual o peor. Entonces el Señor ponía esto en mi corazón y no quiero sonar como desde un punto de vista de que yo estoy aquí viniendo, no, porque estamos todos en el mismo bote. Y todos estamos sujetos a las mismas tentaciones. Y vivimos en una época donde no hay que ni siquiera buscar la pornografía, sino que es ella la que llega a nosotros sin ni siquiera buscarla. Es como un anzuelo, ¿verdad? Y le podemos ver ese gancho que aparece por ahí en cualquier parte. Lo que antes era considerado pornografía, ahora ya no. Viajar, por ejemplo, en Guatemala, en los buses extraurbanos, desde la capital hasta la ciudad donde yo vivo, los autobuses tienen pantallas, ¿no? ¿Y qué es lo que ponen ahí? Un montón de videos. Y ustedes se imaginarán qué clase de videos de música. Pero ahí está el anzuelo. Y a donde tú quieras que ves, ahí aparece. Entonces el Señor nos está llamando la atención a todos nosotros, hermanos y hermanas que están aquí. A veces nosotros decíamos, no, pero eso es un asunto que le está pasando solo a los hombres. Pero ¿saben cuánto es el resultado en la encuesta entre las mujeres? El 40% de las mujeres de la iglesia había visto pornografía en los últimos 6 meses. ¿Se imaginan ustedes eso? Eso es algo que es un cáncer para nosotros. ¿Cuántos de ustedes, pastores, han tenido que
tener consejería con jóvenes que les vienen a decir, pastor, estoy luchando con la pornografía. Yo creo que si levantáramos la mano tendríamos que levantarlas todas, ¿verdad? Es un cáncer de nuestra sociedad, pero pastores, hermanos, líderes, que el Señor nos ayude a tomar las decisiones radicales que tengamos que tomar para hacer morir esta clase de cosas y no darle espacio, no darle lugar al diablo. Porque ustedes saben cómo puede destruir la obra del Señor esta clase de cosas. ¿Y cuál es el problema de la pornografía? Que la pornografía te ofrece una idea de que puedes hacerlo de manera anónima. Nadie se va a dar cuenta. Tú puedes hacerlo en privado. Y claro, ahora tenemos estas cosas, ¿verdad? Los móviles, celulares, en algunos lugares se les llama personales. Y por mucha razón. Porque tú crees, este es mío, es mi mundo. Y nadie puede entrar aquí. Esto es algo donde, ¿no? Sí, Cristo reina en la iglesia, Cristo reina en la familia, pero Cristo reina aquí. Ese es el asunto. Entonces es necesario que tomemos decisiones radicales de hacer morir estas obras. Yo no, otra vez, yo no vengo con la idea de cuestionar, o sea, todos estamos en la misma tierra, con las mismas tentaciones, con los mismos problemas. Tengamos cuidado. En esa misma encuesta, cuando se hablaba acerca de hombres que habían fallado al compromiso matrimonial, habían caído en adulterio, no se imaginan, casi el 90% de ellos respondían que antes de caer en adulterio habían estado involucrados con pornografía. Pareciera ser que la pornografía es esa puerta que se abre para otra gran cantidad de cosas que hacen mucho, mucho daño. Quisiera llamarles la atención también acerca de algo que el Señor ponía en mi corazón cuando nos referíamos a Efesios 5:3, donde Pablo dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Tengamos cuidado también. No debería ser ni siquiera algo de conversación o de chiste. A veces es preocupante cuando entre algunos pastores, no estoy diciendo que haya pasado aquí, no he escuchado a nadie hacer esto y lo digo, no se preocupen, aquí no he escuchado nada, pero ustedes saben, muchas veces hay algunos pastores que bromean y hacen chistes de doble sentido, ¿verdad? Esas clases de cosas la palabra dice, no, ni aún se nombre, eso no debería ser parte de nosotros, porque son trampas del enemigo, son anzuelos que están ahí. Por lo general, cuando una persona ya está bromeando con esa clase de cosas es porque ya algo más está pasando, porque ustedes y yo sabemos que de la abundancia de nuestro corazón a la boca. ¿Verdad? La abundancia del corazón, eso siempre me ha llamado la atención. Esa palabra abundancia se refiere no a cuando está lleno, sino cuando se está sobrepasando, se está rebosando. ¿Verdad? Eso quiere decir que cuando sale por mi boca es porque mi corazón ya está rebosando de eso. O sea, y eso deberíamos evitarlo a toda costa. Mis hermanos, tal igual como ustedes, yo también necesitamos tomar decisiones radicales para que eso nunca vaya a destruir nuestras vidas, ni nuestros ministerios, nuestras familias. No honra al Señor. Eso no es lo que corresponde a un hombre que ha nacido de nuevo o una mujer que ha nacido de nuevo. Muy importante. Romanos 8:12 al 13 dice así, así que hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Entonces es claro, no solamente nos afecta a nosotros, afecta también a nuestras iglesias, afecta también a nuestras familias. Y si nosotros estamos sembrando y viviendo de acuerdo a estas cosas terrenales, a estas cosas que son de la carne, pues entonces lo que vamos a hacer, a recoger va a ser destrucción, va a ser muerte. Eso es lo que va a suceder. Entonces, tengamos cuidado. Algunos de ustedes estarán luchando con eso. Oremos los unos por los otros. Hagamos morir esas cosas. No vaya a ser demasiado tarde cuando ya nos alcance y tengamos que ver muerte delante de nosotros. Muerte en términos espirituales, de las consecuencias, de ver las consecuencias de eso, ¿verdad? Muy importante. Qué bueno que pudiéramos orar unos por otros. Estos son los momentos en que podemos hacer eso. Yo creo que todos ustedes como pastores aquí podrían decir, es muy difícil encontrar a alguien en tu iglesia con el que tú puedas hablar y descargarte y decirle cosas como estas, ¿verdad? Pero a veces cuando el Señor te da la oportunidad de fortalecer, edificar una relación con otro hermano pastor, de llegar al punto donde decirle, bro, ora por mí, bro. Necesito que ores por mí. Tal vez no te puedo decir mucho, pero no, bro, necesito
a ese hermano aquí a mi lado que ore por mí. Como hablábamos, el pastor Don nos hablaba acerca de eso, de esa unidad que se puede llegar al pasar tiempo juntos, al luchar las guerras juntos. Bro, ayúdame, necesito que ores por mí. Es una lucha, es una guerra, ¿no? Miren lo que él dice ahí en el verso 6. Estas cosas, dice él, son las cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Estas son aquellas cosas que el Señor castiga. Muy interesante que él haya usado la palabra avaricia, porque avaricia se refiere a la idea de querer tener más, ¿verdad? Y aquí no está hablando en el contexto de el dinero, ¿verdad? Estamos hablando acerca de estos placeres corporales. Y noten ustedes que dice Pablo ahí que es esa avaricia, es idolatría. ¿Qué significa eso? O sea, yo estoy poniéndome a mí mismo por encima de lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Por encima de lo que a Dios honra. Yo estoy poniéndome a mí y mis deseos y mis anhelos y lo que a mí me agrada por encima de lo que a Él honra y agrada. Es idolatría. Estoy poniéndome en un lugar que no corresponde. Mi vida ahora, que Cristo es mi todo, que lo hemos dicho y amén, hemos dicho todos, ahora mi vida está para glorificarlo y honrarlo a Él. Pero cuando yo tomo esas decisiones de dejarme llevar por esto que apela a mi placer, entonces estoy poniéndome a mí en lugar de Dios. Y por eso merece el castigo de Dios. Claro, aquí está hablando de los hijos de desobediencia. Es clarísimo la palabra aquí, la ira de Dios se refiere a la idea de un castigo justo, ¿verdad? Y claro, todas estas cosas son merecedores del castigo de Dios. Y nosotros sabemos que aquel que está en Cristo no hay condenación. O sea, yo no estoy diciendo con esto que si tú estás luchando con eso vas a merecer el castigo eterno. No crean que estoy diciendo eso. Pero lo que Pablo mismo está diciendo es que los hijos de desobediencia, aquellas personas que están más enfocadas en satisfacer su voluntad que la de Dios, practican estas cosas. Entonces los hijos de obediencia, por ende, no deberían practicar estas cosas. Claro, hay consecuencias. Pero la pregunta de Pablo es, bueno, si tú has nacido de nuevo y ahora eres un hijo de obediencia, ¿por qué estás practicando las cosas que los hijos de obediencia practican? Aquellas cosas que Dios va a castigar y a juzgar en su debido tiempo, ¿por qué tú estás participando en esas cosas? ¿Por qué estás tú poniendo en primer lugar tu placer, tu interés, tu ansiedad de satisfacer estas cosas por encima de la convicción de agradarlo a Él, de que Él sea el primero, de honrarlo a Él, la obediencia? ¿Notan ustedes lo que Él dice en el verso 7? Estas cosas, dice, en esas cosas ustedes vivían antes. Eso es algo que debería estar en el pasado. Pero recuerden, la lucha continúa porque este hombre que está crucificado en la cruz todavía no ha dado su último respiro. Entonces la guerra continúa. Por eso cada vez que surge hay que mortificarlo, que muera más. Y duele, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Cuando la Biblia, el Señor Jesucristo nos dice, ¿no?, que el que tiene que ser su discípulo debe negarse a sí mismo, morir a sí mismo, ¿verdad? Y seguirle. Siempre pienso en eso, o sea, ahora estoy juntamente con Cristo crucificado, ese viejo yo, esa vieja naturaleza, ese ego mío, ese orgullo mío carnal está ahí crucificado en esa cruz y a veces clama por atención y el Señor dice, niégate a ti mismo, voltea la cara, no, déjalo que se muera, debe morir ahí. Ese anhelo interno mío de querer satisfacer mi voluntad debe morir en esa cruz y Señor, ayúdame a tomar la decisión de mortificarlo, que muera. Porque eso era lo que yo era antes. Es lo que éramos antes. Ya no puede seguir sucediendo. Pero miren cómo es Pablo, que el Señor lo guía de manera tan sabia a escribir. Porque cuando venimos al verso 8 y 9, Pablo se refiere a otra clase de cosas. ¿Verdad? ¿Recuerdan esa discusión de los gnósticos entre lo corporal y lo interno, espiritual, verdad? Y entonces Pablo está diciendo, no hay que hacer ninguna distinción entre las dos cosas. Cristo viene a afectar tu todo tu ser, no es una cosa separada, no hay una distinción. Él vino a transformar tu vida en lo externo para que tú hagas morir todas esas cosas, pero también vino a transformar
lo que hay adentro, porque miren lo que dice ahora, verso 8 y 9. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces ahora Pablo dice, ok, pero también no olviden algo, es necesario también dejar estas cosas. ¿Qué cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y aquí Pablo está refiriéndose a otra clase de expresiones de nuestra carnalidad pecaminosa, ¿verdad? Porque los gnósticos decían, no, no te preocupes, mira, una cosa es lo terrenal, una cosa es lo corporal y otra cosa es lo espiritual. Y Pablo está diciendo, no. O sea, cuando Cristo viene a tu vida, Él es tu todo y Él te transforma totalmente y por completo. De hecho, la palabra todas que aparece ahí cuando dice es necesario dejar todas estas cosas, la mejor forma de traducirle sería es necesario dejar completamente estas cosas. O sea, es una decisión radical una vez más. Y aquí está hablando acerca de algo interno. Son aquellos pecados que no se pueden ver, entre comillas. Ira se refiere a un enojo profundo. Enojo se refiere más bien a la idea de una expresión explosiva de enojo, ¿verdad? La ira es esa, ahí se refiere a la idea de mantenerse enojado. Y el enojo se refiere a esas explosiones impulsivas, ¿no? No significa que el cristiano no puede estar enojado. Había una canción de merengue hace muchos años de un grupo cristiano que decía que el cristiano no puede estar enojado. Y dice, no, si el cristiano puede enojarse, pues si Cristo también se enojó y Dios se enoja, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué es lo que me hace enojar? ¿Verdad? Y otra cosa es que nuestro Señor Jesucristo nunca tuvo una reacción impulsiva de ira, de querer destruir a alguien. ¿Se imaginan que Él tuviera esa clase de reacciones impulsivas de ira? No estaríamos aquí. Él no es así. Él no es así. Por lo tanto, nosotros tampoco deberíamos ser así. Tengamos cuidado con eso. Pero eso son cosas que están aquí adentro en nuestro ser. Malicia. La idea de malicia se refiere a la idea de tener maldad en el corazón, con la idea de tener resentimiento hacia alguien. Muy interesante. Es increíble cómo dentro de la iglesia, entre supuestos hermanos, hayan unos que están tratando de hacerle daños a otros. O sea, eso no puede suceder. Eso no puede suceder. A veces nosotros podremos pensar, no, sí, es cierto, yo escuché de fulano que quiere hacer. No, o sea, esto es para nosotros. Señor, muéstrame. ¿Estoy yo actuando así? ¿Estoy yo teniendo resentimiento, amargura contra alguien más? Amargura. La amargura que hace parte de esa carnalidad nuestra, ¿verdad? Que esa amargura, esa insatisfacción por la voluntad de Dios, con la soberanía de Dios, por la providencia de Dios, me insatisface, no está de acuerdo con lo que yo quería. Señor, que el Señor nos muestre, que no haya malicia entre nosotros. ¿No les parece tan lindo, tan refrescante el compañerismo que hemos tenido estos días? Que no vaya a ser nada de eso lo que venga a estorbar. Blasfemia. La palabra blasfemia se refiere a difamación, calumnia, y se usa con la idea de hablar mal acerca de las de autoridades superiores, específicamente del Señor. Pero en este contexto se refiere a hablar mal unos de otros. Eso no debería suceder. Alguien alguna vez me enseñó que si no tengo nada que decir acerca de nada bueno que decir acerca de alguien, es mejor no decir nada, ¿verdad? Y deberíamos practicar eso también. No caer en el error de hablar mal de las demás personas. Que el Señor nos guarde de eso también. Eso destruye el compañerismo de Cristo. Palabras deshonestas. La palabra aquí se refiere a conversaciones sucias. Tal vez es el uso de palabras vulgares, no lo sé. No debería existir eso entre nosotros. Hemos visto muchos hombres que sirven en el ministerio caer, por agredir verbalmente a sus consiervos y hermanos en la fe. ¿Han escuchado ustedes de eso? Hemos visto muchos hombres caer también en eso. Y uno dice, pero eso es un asunto que viene aquí adentro del corazón. Y es necesario que nosotros tomemos la decisión. Terminemos. Porque Pablo dice, no os mintáis los unos a los otros. La palabra mentira ahí se refiere a la idea de hablar con algo que no corresponde a la verdad, con la idea de engañar. Y Pablo lo que está diciendo ahí es, no os engañen a sí mismos, ¿no? Si realmente han nacido de nuevo, si realmente murieron a esa antigua forma de ser y han nacido con Cristo, han resucitado con Cristo, entonces hagan morir las cosas de la carne, dejen todas esas cosas de malicia, de amargura, de orgullo que hay en su corazón, ¿verdad? Porque si no lo hacen, se están engañando a sí mismos.
Y nosotros a veces hacemos eso también, ¿verdad? Tratamos de engañarnos entre nosotros, los unos a los otros, tratando de mostrar una cara realmente de que todo está bien cuando en mi corazón tengo resentimiento contra ti o qué sé yo. Y eso pasa en la iglesia de Cristo, ¿verdad? No hagamos eso, no nos engañemos a nosotros mismos. Venimos y nos presentamos con nuestra mejor cara cuando sabemos que estamos siendo esclavos de un asunto de fornicación o cosas así. No nos engañemos a nosotros mismos, no engañemos a los demás. No, hagamos morir todas estas cosas y procedamos a crecer en Cristo Jesús. Miren lo que Él termina diciéndonos: habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. O sea, es lindo, preciosa esta parte, ¿verdad? Él lo asume en el pasado, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Eso ya sucedió. Si moriste a ti mismo y has resucitado junto con Cristo, esto ya sucedió, porque ya te despojaste de ese viejo hombre. Y esa palabra despojar es la misma palabra que aparece en el 2:15, donde dice que el Señor despojó a las potestades, triunfando sobre ellas. Se refiere a la idea de quitarles sus armas, quitarles sus armaduras y exponerlos públicamente, humillarlos. Nosotros hemos hecho eso, hemos despojado al viejo hombre de sus armas y todo, ¿verdad? Y nos estamos revistiendo, nos hemos revestido, perdón, de ese nuevo. Pero lo lindo del nuevo es que conforme a la imagen del que lo creó, que es quien es ese Cristo Jesús, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y esa parte es preciosa, ¿verdad? La palabra, en el griego hay dos palabras para nuevo. Revestido del nuevo se refiere a nuevo en tiempo, pero después dice al cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando, y ahí se refiere a nuevo en calidad. Entonces ahora tenemos una nueva naturaleza que ha sido investida por la gracia de Cristo Jesús. Por su obra, somos conformados a su imagen, ¿verdad? Él nos restaura la imagen con la que Dios nos había creado originalmente a los seres humanos, ¿verdad? Para llevar la imagen de Dios. Y ahora somos revestidos de esa nueva imagen. Y esa nueva imagen que es parecida a Cristo Jesús, lo hermoso de nuestra vida cristiana es que va en constante renovación. Proceso de santificación, de crecer, de aprender, de conocerlo más a Él, hasta llegar al conocimiento correcto, que debería ser la palabra, y conocimiento correcto, conocimiento pleno de quién es Cristo Jesús. Por eso decía al principio, si yo sé quién es Cristo Jesús y lo que Él ha hecho por mí, pues eso va a afectar mi vida. Si yo conozco y sé quién es Cristo Jesús y lo que Él ha hecho por mí, entonces eso va a afectar nuestro compañerismo. El conocimiento correcto de quién es Cristo Jesús. Y eso solo se puede encontrar aquí, en la palabra del Señor. Por eso amamos la palabra en este movimiento, ¿verdad? Él se revela a sí mismo a nosotros a través de su palabra. Aquí lo encontramos, Él se ha dejado conocer a través de su palabra, Él se ha revelado a nosotros, y entre más lo conocemos a Él, entonces nuestra vida más se va transformando. Y miren lo que dice al final, donde no hay griego. En ese conocimiento correcto de quién es Cristo Jesús, de lo que Él ha hecho por nosotros, nos damos cuenta, miren, cuando sabemos quién es Cristo Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros, ya no hay nacionalidades. Ya no hay griego ni judío. ¿No les parece? Eso es de las cosas preciosas de esta clase de conferencias. Por eso amamos reunirnos. Porque no importa de dónde somos, ¿verdad? Miren, yo estoy maravillado y estoy dando gloria a Dios aquí porque yo veo a mi hermano Celso diciendo así. O sea, él me está entendiendo y yo, Señor, gloria a Dios. Porque ¿no les parece precioso? Es en Cristo Jesús, no hay nacionalidades. Es precioso. No hay circuncisión ni incircuncisión. No hay ritos religiosos. No es lo importante el rito religioso. No estoy diciendo con esto de que está bien la circuncisión y todo este asunto, ¿verdad? No estoy hablando de... Pablo lo que está queriendo decir es, mira, los judíos cristianos están circuncidados, los cristianos gentiles no lo estaban, pero en ellos Cristo es el todo y en ellos. No sé si me van a entender. ¿A qué voy con esto? Hay quienes levantan sus manos para adorar, hay quienes no. Bro, en Cristo, Él es todo. Cuando entendemos quién es Cristo, no hay bárbaro ni escita, se refiere a la educación. Los romanos creían que todos los pueblos que no fueran romanos eran bárbaros, salvajes, y los escitas aparentemente eran los peores de todos. No hay educación en Cristo, o sea, no importa mi educación, en Cristo tengo todo. No hay siervo ni libre, se refiere a la economía, al dinero, ¿verdad?
en una sociedad donde el 70% de la gente era esclava, entre los romanos. Y dicen, mira, no importa si tienes dinero o no tienes dinero, necesitas a Cristo. O sea, Cristo es el que te da todo. Por eso Él dice, sino que Cristo es el todo y en todos. Él es el todo. Eso es lo que más nos interesa, nuestro Cristo Jesús por sobre todas las cosas. Él es el todo y debería ser el todo en cada uno de nosotros. No importa de dónde somos, no importa qué idioma hablamos, no importa qué cultura tenemos, que Cristo sea el todo de nosotros. Ese es el conocimiento al que el Señor nos quiere llevar. Y estas cosas que mencionamos antes estorban ese crecimiento. Entonces, por eso, hermanos, no hagamos caso omiso al llamado del Señor. Tomemos decisiones radicales. Hagamos morir todas estas obras que son de lo terrenal y lo corporal para honrarlo a Él. El énfasis ahí, yo no soy el más importante en mi vida. No es mi satisfacción la que yo debo buscar, es agradarlo a Él. Por eso yo pongo a morir todas aquellas cosas que van en contra de Él, todas aquellas cosas que caracterizan a mi viejo hombre. Me quito de encima todas esas cosas internas de mi corazón, de amargura, de orgullo, que me llevan a hacerle daño al cuerpo de Cristo, a tener malicia en mi corazón, a blasfemar y a hablar mal de los demás. Lo dejo a un lado. ¿Y en qué me enfoco? Me enfoco en mi Cristo, en conocerlo más a Él, en darlo a Él a conocer. Porque cuando Cristo es lo más importante, no importan idiomas, no importan culturas, no importa educación, no importa dinero. Él es lo más importante. Él es el que salva, Él es el que transforma y Él es el que se lleva toda la gloria. Oremos. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Señor, gracias. Yo creo que a veces, Dios, perdónanos, damos por sentado la riqueza que tenemos en nuestras manos, Señor. Tu palabra no es solamente un libro, es la revelación misma de tu persona, de tu carácter. Tú decidiste, Señor, dejarnos en nuestras manos y al alcance de nuestro corazón tu revelación, Señor, porque nos amas y quieres que te conozcamos, Señor Jesús. Yo te ruego, Dios, uniéndome con mis hermanos y hermanas aquí, Señor Jesús, que tú hagas nacer en nosotros en esta mañana una convicción fuerte y real, decidida, de quitar de nosotros todas estas cosas que estorban nuestro conocerte. Todas estas cosas que nos llevan a enfocarnos más en nosotros mismos, en nuestro placer. Todas estas cosas que este mundo nos ofrece tan agresivamente, Señor. También te pedimos, Señor, que tú mires adentro de nuestro corazón y nos permitas también llegar a esa convicción de dejar a un lado todas estas cosas que manifiestan nuestra amargura, nuestro orgullo, nuestro ego, Señor. De manera que podamos crecer, avanzar, Señor, hacia el conocimiento pleno de quién eres tú, Señor. Queremos seguir creciendo y seguir conociéndote más. Y mientras te conocemos, que tú sigas transformando nuestras vidas, Señor. Te doy gracias por esta reunión de tu familia aquí en Lima. Gracias, Señor, porque no importa dónde nacimos, no importa nuestras historias, todos estamos cantando a una sola voz, que tú eres nuestro todo. Estamos agradecidos contigo, Señor, y te damos toda la gloria a ti, Señor. A ti, Señor Jesucristo. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.